Bienvenidas. Hoy vamos a empezar a estudiar un Maimer, un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Memvov, 1986. Si bien el Rebbe dijo este discurso en 1986, el Rebbe mismo lo editó para ser impreso en 1989, cuando el Rebbe terminó de decir Kaddish por su esposa, la Rebbe Simchaya Mushka. Entonces, para esa época, para ese momento de finalización del Kaddish, el Rebbe mandó a distribuir, digamos, este discurso hasídico, que fue dicho anteriormente, pero lo mandó a distribuir en esta época. Entonces, obviamente está relacionado con asuntos de Kaddish, fallecimientos y almas y mundo por venir, etc. Y Dios mediante, a lo largo de este Maimar, de este discurso, vamos a entender, o intentar entender, aunque sea un poquito más, qué significa el Olam Habo, el mundo por venir. ¿De qué se trata? ¿Qué niveles hay? ¿Y cómo se accede a esos niveles? Etcétera. ¿Y qué significa cada uno de ellos? El discurso no es un discurso muy largo y no es un discurso muy complejo tampoco. Tiene algunas partes que hay que prestar atención a diferentes niveles, etcétera. Y Dios mediante nos va a llevar 2 o 3 clases. Lo voy a decir directamente en castellano. Obviamente, si hay preguntas, etcétera, no duden en pararme y avisarme. El Maimar empieza, solamente esta parte voy a decir en hebreo, el resto lo vamos a estudiar en castellano. El Maimar empieza para entender el asunto de la resurrección de los muertos. ¿De qué se trata este asunto de resurrección de los muertos? Paréntesis, para explicar, el Rambam trae que uno, si bien debemos esperar a Mashiach todos los días, todo el día, y decimos en el rezo 3 veces por día, tu salvación esperamos todo el día, etc. Pero no necesariamente entendemos y conocemos, y hay grandes discusiones, así escribe el Rambam, entre nuestros sabios sobre exactamente los detalles, si va a ser este así, el otro así, se va a levantar con todos los pelos o se va a levantar cuando ya era pelado. Estos detalles nosotros no los conocemos, no los entendemos, y detenerse solamente en los detalles para profundizar y encontrar midrashim que discuten este sabio con el otro sabio, si se va a levantar así, va a, etc. Este no es el tajlis, este no es el objetivo, sino que el objetivo es estudiar, como el Rebbe decía montones y montones de veces, Inyonei Moshiach, Geulo Moshiach, asuntos de redención y Moshiach, para despertar y sostener y mantener en el corazón un anhelo constante, porque este es el tajlis, este es el objetivo de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos estudiando, toda la voida del servicio a Dios, de todas las personas, de Abiel y Moisés Mashiach, para traer a los días de Mashiach. Entonces nosotros vamos a estudiar Tchias Amazing, la resurrección de los muertos, pero de vuelta, no vamos a estudiar si se levanta con todos los pelos o se levanta sin pelos. Este no es el punto, sino que el punto es entender qué es lo que va a ocurrir en Tchias Amazing, qué revelación divina, cómo va a ser el mundo, digamos, en la resurrección de los muertos. Este discurso toca un punto, un asunto, hay montones de asuntos más. Para entender este asunto, el Rebbe trae una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios, que esta Mishnah es uno de los famosos 12 psukim que el Rebbe mandó a estudiar. Kol Israel yesh lahem chelek l'olam, todo el pueblo de Israel tiene una porción en el mundo por venir. Shenemar ve'amech kulam tzadikim, por cuanto está escrito, tu pueblo son todos tzadikim, le'olam yishu aretz, por siempre heredarán la tierra. Neitzer mató son el brote de mi plantación, la obra de mis manos en la cual yo me enorgullezco. Esta es la Mishnah, esta es la enseñanza de nuestros sabios. Y de vuelta, el Rebbe mandó a aprenderse esto de memoria para tenerlo presente y para saber que Kol Israel, hay montones de énfasis en esta enseñanza, pero todo Yehudi, sin excepción. Y en este asunto se va a detener el Maimon, el discurso, ¿cómo es esto de que todo Yehudi? Es sabida la explicación del concepto de Olam Habo, porque la Mishnah dice, Kol Israel, todo el pueblo de Israel, etc. Y es Olam Habo, tiene una porción en el mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? ¿De qué se trata el mundo por venir? Es sabida la explicación del mundo por venir en esta Mishnah, que se refiere al mundo de la resurrección de los muertos. Hay diferentes etapas en la venida de Moshiach. De hecho, el Rebbe tiene amplias explicaciones sobre los últimos capítulos de Rambam, donde el Rambam habla sobre Moshiach, que hay diferentes etapas, son básicamente 2 etapas, pero una etapa de la venida de Moshiach es Tchias Amazing, es el final absoluto, incluso posterior al concepto de Yemois Moshiach, de los días de Moshiach. En esta Mishnah, cuando hablamos de Olam Habo, el mundo por venir, ¿a qué se refiere el mundo por venir? Tchias Amazing, la resurrección de los muertos. Y como se prueba también de la continuación de la Mishnah.
La Mishnah sigue diciendo, nosotros citamos solamente una parte, pero la Mishnah sigue diciendo, y estos son aquellos que no tienen porción en el mundo por venir. Por ejemplo, aquel que dice que no existe Tchias Ameisim en la Torah. Es un invento la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por cuánto el que dice que es un invento la resurrección de los muertos? Ese no tiene porción en el mundo por venir. Entonces, ¿qué es el mundo por venir? Resurrección de los muertos. ¿Vos negás esto? Pues entonces no te va a llegar a vos. La razón de esto es, como explica el Rebbe en el discurso, por cuanto la persona negó la resurrección de los muertos, Haz v'Shalom, Dios libre y guarde, que es uno de los fundamentos del judaísmo, el Rambam también lo escribe, por lo tanto no tiene porción en la resurrección de los muertos. Mida que neged mida, medida por medida, porción por porción. Vos negas esto, entonces no vas a tener esto. Que lo mismo pasa en montones de aspectos en Yiddishkeit y en el judaísmo en general, y Yom Kippur, una persona que no cree en la kapara, en la expresión de Yom Kippur, pues entonces Yom Kippur no le funciona. Y esto es lo que significa que todo Israel, todo Yehudí, tiene porción en el mundo por venir, porque al respecto del Gan Eden, que es otro asunto, ya vamos a estudiar, al respecto del Gan Eden literalmente se traduce como paraíso, el jardín del Edén, sea como fuera que lo quieran traducir, no importa. Y el Rebbe aclara entre corchetes que a veces también se llama Olam Haba. A veces también el Gan Eden, el paraíso, se lo llama mundo por venir. A pesar de que también existe hoy en día. De hecho, acá el Rebbe no lo trae, pero el Ramban Nachmanides escribe en Sharak Mul, todo un trabajo que él escribió respecto de los últimos momentos de la vida de una persona, de Bikur Hoylin, visitar enfermos y todo lo que ocurre en el fallecimiento de una persona. Es un largo texto, digamos. Ahí el Ramban escribe que el Gan Eden es un lugar físico en el mundo. No lo conocemos, no sabemos dónde está, es verdad, pero existe. Hoy en día también. Y no solamente existe como lugar físico, el Rebbe lo que trae acá es que incluso nosotros hoy en día vivos, estamos acá en este mundo, en esta etapa, digamos, de la existencia, antes de la venida de Mashiach, instantes antes, como decía el Rebbe, pero ahora también hay Neshamis, hay almas que están en el Gan Eden. Entonces el Gan Eden existe también ahora. ¿Cómo me lo llamás Olam Haba? Mundo por venir. ¿Cómo por venir? Ya está ahora también. Entonces, ¿por qué se llama mundo por venir en otras situaciones el Gan Eden también? Porque a la persona le llega después de la vida física en este mundo, después de toda la boida que hizo, todas las mitzvot, Torah que estudió, etcétera. Bueno, pasa al próximo mundo que es el Gan Eden. Por eso en algunos lugares el Gan Eden también se llama Olam Haba, mundo por venir. Pero en este caso, Olam Haba es el mundo de la resurrección de los muertos. Esto es lo que nosotros estamos estudiando. A esto, Kol Israel, todo el pueblo judío. Pero al respecto de Gan Eden, está escrito un paso que en Tehilim, en los Salmos, Mi Yale Behar Hashem. ¿Quién se va a elevar en el monte de Dios? Que se refiere al Gan Eden. Aquella persona que tenga las manos limpias y un corazón puro. Es decir, que hay condiciones para tener mérito de entrar en el Gan Eden. No todos entran ahí, y ya vamos a ver cuál es la recompensa que ocurre ahí. No todos son iguales en el Gan Eden. De hecho, nuestros sabios dicen en diferentes lugares, en la Gemara, en el Talmud, que cada tzadik que está ahí en el Gan Eden está envidioso, se quema, por así decir, de envidia de la Jupas Javeiro, de lo que tiene el otro. ¡Wow! Mirá lo que le tocó a él en el Gan Eden, a mí me tocó esto. ¡Ah! Tengo envidia. En el buen sentido, se llama Kina Soifrim. Envidia de que el otro sabe más y capta más, entiende más de Dios. Bueno, yo quiero eso también. Quiere decir que en el Gan Eden hay niveles, como vamos a estudiar ampliamente. Y hay condiciones para llegar al Gan Eden. No todos entran. Nekihapaim, tenés que tener las manos limpias, Baleiba, el corazón puro, etc. Lo que no es el caso respecto del Tchias Ameisim, que es el asunto central. El adjetivo central es Olam Haba, mundo por venir. A eso nos referimos al Tchias Ameisim, a la resurrección de los muertos. La Mishnah dice, todo Israel tiene porción en el mundo por venir. Entonces acá ya tenemos una diferenciación, digamos, entre lo que es Gan Eden, paraíso, Tchias Ameisim, resurrección de los muertos. Paraíso, condiciones. Tchias Ameisim, Kol Israel, todo el pueblo de Israel. Tenemos que entender, esto es problemático, tenemos que entender, es sabido que la revelación divina que va a ocurrir en el mundo de la resurrección de los muertos es muy superior a la revelación divina del Gan Eden, del paraíso. ¿Cómo sabes? Rab, Sí. perdón, le hago una pregunta, no sé si la quiere responder ahora o después del Maimer, si lo va a desarrollar el Maimer. Cuando dice todo, porque siempre tengo esta duda respecto a este tema, digamos, todo es, por ejemplo, mi máximo Yoshka, le que era un Yehudi. Oh, qué buena pregunta.
El Maimar no la desarrolla, así que ataquemos esto ahora. Es una muy buena pregunta. Hay varios asuntos. Asunto número uno, la Gemora en Sanedrin. Al final de la Gemora hay todo un capítulo, el capítulo 10 de Sanedrin explica estos asuntos. Ahí se trae, pero esto es para ahora y eh, quizás después hay que editarlo, no sé, como quieran, pero ahí está escrito que hay diferentes personajes que están ahora en el Gehinnom, en lo que se llama purgatorio. No sé si conocen todo el Seider como es. Para el judaísmo no existe el infierno. El concepto goye del infierno es que Dios, entre comillas digo esto, está enojado con la persona X porque hizo tantas aveires que te voy a dar con un palo. Y vas a ver lo que es la ira de Dios. ¿Con qué objetivo? Con ninguno. Estoy caliente, entonces me voy a descargar. Esto en el judaísmo no existe. ¿Por qué? Porque entonces Dios es cruel. La persona hizo esto, aquello, porque Dios le dio el libre albedrío, eligió mal y Dios ahora eternamente lo va. Este asunto de infierno goy no existe en el judaísmo. Lo que existe en el judaísmo es Gehinnom. ¿Qué significa el Gehinnom? Purgatorio. ¿Cuál es la definición de purgatorio? Purgatorio es una palabra igual. ¿No? Hay todo un libro, La Divina Comedia de Dante, que habla sobre todo de este maíz, quiénes están en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, en las escaleras y los pasajes que hay entre uno y el otro, etc. Bueno, es un libro largo y aburrido, pero la cuestión es que para nosotros no existe el infierno, existe el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar en el cual la persona se purga, se limpia de las aveires, de las transgresiones que hizo y todo lo que no estuvo bien en este mundo, etc., con el objetivo de entrar en el paraíso. Entonces, el mismo asunto exacto igual se aplica a todos los castigos que la Toira trae. Nosotros leemos en la Toira, el Sefer Vaikra o cualquier otro libro, por hacer tal cosa, tal castigo, tal cosa, tal castigo. De todos lados hay castigo y castigo y castigo. Y parece que Dios está ahí preparado, listo, para castigarnos, para engancharnos en cuanto... No es así. No. El castigo es la capara, es la expiación, la limpieza de la persona para poder entrar en Gan Eden. Es como si una persona quisiese ir a una fiesta. Entonces cualquiera se baña, se pone ropas lindas, etc. Pero si vos acabás de volver del gimnasio, en el cual estuviste una hora haciendo bicicleta y qué sé yo, y qué sé cuánto, estás todo sucio, transpirado, etc. ¿Vas a ir al casamiento de no sé quién y no sé cuánto? ¿Vas a ir a una fiesta vestido así? No. Te vas a bañar, te vas a limpiar, te vas a cambiar la ropa y vas a ir a la fiesta. Lo mismo pasa con el Gehinnom. Ese es nuestro purgatorio, digamos. Estamos sucios, a lo largo de la vida juntamos esto, juntamos lo otro, hicimos cosas que no correspondían. Entonces nos limpiamos, nos bañamos, cambiamos la ropa y vamos al paraíso. Este es el Seider normal, el orden común. La Gemore trae, hay ciertos personajes que fue tan grave lo que hicieron que están ahí en este Gehinnom constantemente refinándose, purificándose, lavándose, bañándose, pónganle la palabra que quieran, no importa. ¿Por qué? De vuelta, por la gravedad de lo que hicieron. La Gemore habla sobre Yoshke y dice que está ahí constantemente hirviendo en una olla, no importa los detalles ahora, no es para ahora, pero está hirviendo, quemándose constantemente. Hay varios personajes, Koirach también, no recuerdo todos ahora, pero hay varios personajes que están ahí constantemente hirviéndose. ¿Por qué? Acabamos de decir que Dios no es cruel y que Dios da oportunidades, es decir, de refinarse y entrar en el Gan Eden, y que el objetivo es entrar en el Gan Eden. Bueno, pues fue tan grave lo que hicieron que el refinamiento es X cantidad de tiempo que yo no lo conozco y no soy el que lo gobierna tampoco. Pero les corresponde semejante refinamiento, digamos, semejante, no castigo, no quiero usar esa palabra, porque de vuelta, el punto no es el castigo por el castigo, porque estoy molesto, entonces te castigo, sino el punto es que la persona pueda pasar al próximo nivel, avanzar al próximo nivel. Entonces, ¿Kol Israel incluye, respondiendo a tu pregunta, ¿Kol Israel incluye a este y aquel, etcétera? Aparentemente sí, pero el que decide cuánto Gehinnom le toca a cada uno, en general no son más que 12 meses. Esto es algo sabido y por eso se dice Kadish, por un ser querido, no más que 11 meses. Hey, pero dijiste recién 12 meses, y la idea es que ningún hijo o hija es exactamente igual. Va a asumir que su padre, madre, lo mismo también, fue el peor malvado que necesitó 12 meses de refinamiento en el Gehinnom. Nadie puede decir esto, nadie lo puede asumir.
entonces decimos Kaddish 11 meses. Y para tener una idea de la simpleza, digamos, y que esto abarca a todos, el Rebbe dijo Kaddish por su padre 11 meses. El Rebbe dijo Kaddish por la Rebbetzin 11 meses. Ey, pero estamos hablando de tzadikim, obvio que son tzadikim. No hay ninguna duda de eso. Pero al fin y al cabo, Kol Israel, somos todos iguales. Entonces, no asumimos que estuvieron ahí 12 meses. Has de Shalom probablemente ni pasaron por el Geinom, estos personajes, tzadikim, grandes, etc. Pero por el otro lado, somos todos Israel, somos todos iguales. Y hay una alhaja, hay una ley. La ley es que se dice Kaddish 11 meses. Pues entonces decimos Kaddish 11 meses. El Rebbe dijo por su padre, por la Rebbetzin, etc. Entonces, simplemente para cerrar, digamos, la idea, no sé si quedó claro o no, pero ¿tienen permiso de entrar en el Oilo Maabo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo llegan hasta ahí? Bueno, ahora la Gemara dice que están hirviendo en ríos de diferentes líquidos, no importa. Están ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende la respuesta? De nuevo, por favor. ¿No se escuchó? No, no, sí. No entendí. Si querés que lo diga de vuelta o si entendieron. Sí, no, sí, la entendí perfecto la respuesta. O sea, me quedó Perfecto, clarísima, porque siempre tenía como la duda, no sé, perfecto, perfecto. cómo queda grabado, pero siempre, no sé, Kicillof y Yehudi, hay un montón de personajes. Bueno, sin ir tan lejos, por ahí me fui muy lejos al ejemplo, pero quería No, digamos, está clarísimo. al ejemplo, sino en general. Sí, Kol Israel. Kol, subrayo, todo. Todo Israel, sin duda. Sí. Y esto en realidad no es el asunto del Maimar, pero vale la pena mencionarlo ya que llegamos a esto. Esto en realidad, esto lo digo yo humildemente, yo no soy quien para decir lo que Rebbe hace o no hace, o piensa o no piensa, yo no tengo ni idea. Pero uno puede ver en las actitudes del Rebbe de recibir a todos los Yehudim, sin excepción. Obviamente recibir también a no Yehudim, pero es otro departamento, digamos. Recibir a todos los Yehudim, no importa lo que hacen o lo que no hacen. El Rebbe los recibía igual. Y el Rebbe en dólares, en yehides o lo que sea, en audiencias privadas. Pero este era un transgresor de acá y de allá, etc. Kol Israel y todo Yehudi tiene porción en el mundo por venir. Y de hecho, el Maimar, por así decir, el desarrollo principal del Maimar, si yo pudiese decir esto, es justamente que en el mundo por venir lo que se revela es el Yehudi como es un Yehudi en su esencia. Esto es Tchias Amazing. Esto es la resurrección de los muertos. Estoy resumiendo todo un discurso en 3 palabras, pero esto es lo que pasa en la resurrección de los muertos. ¿Por qué estamos ahí? Porque se revela el hecho de que somos Yehudim. Punto. ¿Y qué es un Yehudi? Es uno con Dios. Esta es la definición del Yehudi. Entonces, ¿qué hace y qué no hace? Ese es otro departamento, es otra cuestión. Obviamente hay una voluntad de Dios, hay mitzvot, hay Torah, y digamos, para simplificar, tenemos que portarnos bien. Pero, por el hecho mismo de ser Yehudí, tenemos un vínculo extremadamente profundo con Dios. Que esto es lo que explica el Maimar. Justamente. Y eso es el Olam Haba, es el mundo por venir, la resurrección de los muertos. Pero no el Gan Eden. Justamente lo que va el Rebbe a explicar. No el Gan Eden. Esa es otra cosa. No todos entran ahí. Así que incluso Kichilov tiene un mundo por venir, sin duda. Sin duda. La Mishnah dice, sí, el que niega la resurrección de los muertos. Yo nunca le pregunté a él, ni creo que le pregunte tampoco si cree en la resurrección de los muertos o no. Pero incluso si dijese que no cree en esto, no es que no cree en esto porque estudió los Midrashim, estudió la Gemore y estudió lo que dicen los sabios, etc. Y él decidió por su libre albedrío no creer en esto. En ese caso, eso se llama una picoiro, es un tipo que sabe de lo que está hablando y lo niega igual. Ok. Incluso así podemos discutir, e incluso así el Tanya en Perek Lamed Beis dice claramente que también hay que amarlo. También hay que amarlo. La mayoría, yo diría el 99%, y quizás hasta el 100%, se puede discutir en el Farbrengen, de los Yehudim que no creen en lo que estamos estudiando, que no creen en la Toira, no creen en Hashem, Haz V'Shalom, etc.,
no es por conocimiento, sino al revés, por ignorancia total, ignorancia absoluta. No y lo que estudiaron probablemente no lo entendieron tampoco. No lo entendieron, lo malinterpretaron. Entonces dicen, esto es una tontería. Y claro, como vos lo entendiste, es una tontería, sin duda, sin duda. Pero es un tema difícil, y por eso digo, simplemente para cerrar la idea, podemos ver en el Rebbe la actitud que él tenía hacia Yehudim, que se le presentaban a él de diferentes formas y tipos, etc. Y no es que el Rebbe decía, no, a vos no te hablo porque sos esto, a vos no te veo porque sos los otros, porque vos pensás así, así, etc. El Rebbe recibía a todos. Entonces, para nosotros tenemos que mirar a todos como que Kol Israel, Yesh Lahem Helek Lalamava. Todos tienen una porción en el mundo por venir, sin duda. Hashem tiene cosas guardadas para este y para el otro, que ese es el problema de Hashem, digamos, no es mi problema. Yo tengo que hacer mi parte y el resto, ¿viste? Que se ocupe Hashem. Al fin y al cabo, es la creación de él. Hay una frase, para terminar, talmúdica, famosa, de la ¿para qué te metes vos en los secretos de Dios? No estoy hablando de vos, uno mismo. ¿Para qué te metes en los secretos de Dios? Deja, él se va a ocupar de este Yehudi y del otro Yehudi. Mientras tanto, mi actitud es Kol Israel Yesh Lahem Helek Lamar. Es difícil, pero eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. ¿Ya? Así es. Bueno, por supuesto, si hay otras preguntas, interrumpan, no hay ningún problema, avísenme. Yo, si no, sigo de largo, pero avísenme, no hay ningún problema. Bueno, volvemos como hicimos muy poquitas líneas, volvamos al comienzo de lo que sería el segundo capitulito. Después de que dijimos que existe el Gan Eden y existe Tchias HaMeisim, el Olam, la resurrección de los muertos, un mundo por venir, tenemos que entender, es sabido que la revelación divina que va a ocurrir en el mundo de la resurrección de los muertos es muy superior a la revelación divina de Gan Eden. ¿Cómo sabes? Pues como se entiende también del hecho de que en el Gan Eden existe ahora, en este estado, digamos, del universo, lo que no es el caso con la revelación divina del mundo de la resurrección de los muertos. Es solamente en el futuro por venir. Entonces, algo que ya existe ahora, está disponible hasta cierto punto ahora, para las almas que fallecen, etc. Si está ahora, quiere decir que no es parte de la revelación divina de Moshiach, el mundo por venir, la resurrección de los muertos, etc. Está disponible ahora, quiere decir que ya no está en el nivel de Moshiach, los días de Moshiach, la resurrección de los muertos. Entonces, claramente, Gan Eden, el paraíso, lo que sea, es inferior a todo lo que va a venir después. Y más aún, el hecho de que la revelación en el mundo de la resurrección de los muertos también va a ocurrir después de Yemois HaMoshiach, de los días de Moshiach, son etapas, como yo expliqué anteriormente. De aquí se entiende que la revelación divina que va a ocurrir en ese momento, es decir, la resurrección de los muertos, es superior también a la revelación divina de los días de Moshiach. Entonces acá ya tenemos, por así decir, tres niveles. Gan Eden, sea lo que fuera que quiere decir, Yemois HaMoshiach, sea lo que fuera que quiere decir, Tchias HaMeisim, resurrección de los muertos. Acá hay un corchete largo, yo lo voy a saltear a propósito, después volvemos. Y sin embargo, o sea, esta es la pregunta del discurso, sin embargo, para poder recibir la revelación de Gan Eden, se necesitan condiciones, Neki Hapaim, las manos limpias, el Bar Leiva, el corazón puro. Ahí no entra cualquiera, pero la revelación divina de la resurrección de los muertos, que es superior a la revelación divina del Gan Eden, esto es para Kol Israel, esto es para todos. No tiene sentido. Lo que es más elevado debería tener condiciones. Lo que es más bajo, bueno, esto es para todos. Para la popular. Ahí estamos todos. Ay, vos querés ser VIP, bueno, tenés que pagar más la entrada a la cancha. No sale tan barato. Acá es al revés. El mejor lugar de la cancha, ese es para todos. La popular, ahí tenés que pagar y es caro y es complicado. ¿No se entiende? Volvamos al corchete. En el corchete Rebbe va a explicar un detalle más de este asunto de la diferencia entre Yemois HaMoshiach, los días de Moshiach, y Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos. Esto es lo que decimos en el rezo, en Shabes. Ein aroich lecho, no hay quien se compare a ti, por así decirlo, le decimos a Hashem, no hay quien se compare a ti. En este mundo, vein zulosjo, y no hay otro excepto tú, lejai el amabo.
para la vida en el mundo por venir. Efes Biltejo, no hay nada excepto vos, en los días de Moshiach, no hay quien se parezca a ti en la resurrección de los muertos. Quiere decir que hay niveles. Hay 4 asuntos acá y están en orden de abajo hacia arriba. Primero hay un Gilu y una revelación divina en el Olam Haba. Paréntesis, aquí estamos hablando de Gan Eden. En este lugar en el rezo, Olam Haba significa Gan Eden. Después hay una revelación divina, que esa revelación divina de Gan Eden es superior a lo que uno puede captar de Dios aquí abajo. Después repito los 4 niveles de vuelta. Por encima de esto está Yemois HaMoshiach, los días del Mashiach. Y después de esto está Tchias HaMeisim, que es la más elevada, incluso por sobre Yemois HaMoshiach. Entonces tenemos este mundo, Gan Eden, Yemois HaMoshiach, Tchias HaMeisim. 4 niveles. El más elevado es claramente Tchias HaMeisim. Por eso están en orden. Primero viene este, después viene el otro, etc. La resurrección de los muertos es el más elevado. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Por qué es que a la resurrección de los muertos todos participan? Eso es para todos, sin condiciones. Pero Gan Eden, que es lo más bajo, en comparación por lo menos a la resurrección de los muertos, este mundo es más bajo que Gan Eden, por supuesto, en términos de la revelación divina. Pero Gan Eden, ahí hay que tener condiciones, no es para todos. Este es el primer capítulo. El Rebbe va a explicar en un solo capítulo toda la respuesta, que es relativamente simple, y después el resto del Maimar es el desarrollo de esa respuesta. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Segundo capítulo. El punto central de una de las explicaciones sobre esto es, como está explicado en muchos lugares en Hasidus, la recompensa de Gan Eden es por el estudio de Torah. Y la recompensa de la resurrección de los muertos es por la observancia de mitzvot. Son 2 cosas diferentes. En general, uno habla de Torah mitzvot, Torah y mitzvot. En general, uno pone todo en la misma bolsa y decimos, bueno, hay que estudiar Torah y cumplir mitzvot. Está bien, eso es correcto. Pero en realidad, cuando uno profundiza, no es lo mismo. No es lo mismo. Torah, todo lo que estudiaste acá abajo, lo vas a volver a estudiar en el Gan Eden, obviamente en el nivel de Gan Eden. Mitzvahs, los preceptos que uno cumplió, que en general están relacionados con el cuerpo, como vamos a estudiar, la recompensa es en el mundo por venir, o sea, la resurrección de los muertos, cuerpo más alma. Vamos a ver. Esto es así. ¿Por qué? Es que en el Gan Eden, en el paraíso, o como se llame, recibimos la recompensa por el estudio de Torah, porque Gan Eden es un Olam HaNeshamas, es un mundo en donde están las almas sin cuerpo. Y el mundo de la resurrección de los muertos es un mundo, llamemos mundo simplemente una etapa, no por la Tierra o Marte o lo que sea, es una etapa, es el mundo de almas con cuerpos. Porque el estudio de Torah principalmente tiene que ver con el alma, la neshome, y la observancia de mitzvahs tiene que ver principalmente con el guf, con el cuerpo. Paréntesis, acá no está mencionado, yo lo digo solamente para que entendamos que no es todo tan sencillo. Hay una discusión famosa entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides. Por otro lado, agrego estas cosas porque si no, uno puede sentarse y estudiar el discurso solo, no me necesitan a mí. Entonces, para poner un poquito de sal y pimienta. Hay una discusión entre Ramban, Nachmanides y Rambam, Maimónides, que no se conocieron, ambos vivieron en España. El Ramban, año 1250, Rambam, año 1100, 1130, por ahí. 1100. El Rambam dice, Maimónides dice, que el Tajlis, el objetivo final al cual anhela el judaísmo, etc., es un mundo en donde solamente existe espiritualidad, no existe mundo físico. Se va a anular toda esta cuestión física. Esto es lo que dice Maimónides. Ramban, Nachmanides dice, no, de ninguna manera. El Tajlis, el objetivo final, es justamente Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos, almas en cuerpos. Mundo físico. Entonces el Rebbe acá ni entra en esa discusión, está discutido en diferentes lugares en Hasidus, el Tzemach Tzedek discute, la cuestión, explica esta discusión, quiero decir. La cuestión es que acá el Rebbe directamente asume la opinión de la mística, Kabbalah y Hasidus, etc., como Ramban, Nachmanides, que Tchias HaMeisim es Neshamoes Begufim, almas dentro de cuerpos. Entonces, de vuelta, por cuanto el estudio de Torah está principalmente relacionado con el alma, porque es algo abstracto, es un concepto, ideas que uno introduce en su cabeza.
Entonces la recompensa de esto es un mundo espiritual, en donde el alma está, entre comillas, sola, sin el cuerpo. A esto me refiero sola. Hay otras neyomes ahí, y no sé cómo es porque no estuve ahí. De hecho, más adelante el Rebbe mismo va a traer, ay, no lo hace los 15 los cejos, nadie vio el Ganeiden como es, está ahí. Lo sabemos porque los tzadikim nos contaron de esto, etc. La cuestión es que, por cuanto el estudio de Torah es algo espiritual, entonces las recompensas en un mundo espiritual. Por el otro lado, la observancia de mitzvot es algo material, por lo tanto, las recompensas en un mundo material, Tchias Amazing, la resurrección de los muertos. Y por cuanto la observancia de mitzvot es en todo el pueblo de Israel, como dice el Talmud, que incluso Poishei Israel, incluso los más pecadores, Pesha es un pecado que la persona hace a propósito de diferentes tipos de pecados, diferentes palabras para pecado, Het, Avon, Pesha. Het significa cuando la persona hace algo sin querer. Yo no sabía que no se podía, entonces lo hizo. Es un Het. Avon significa que la persona lo hizo a propósito, sabiendo que esto no se podía, pero no pudo aguantar. Era demasiada la pasión que tenía. Y bueno, no, pequé. Ya sé que está mal. Ya sé que no había que hacerlo. No me equivoqué, pero no pude aguantar. Mi Yetzer Hara, mi inclinación al mal, fue demasiado fuerte. Eso se llama Avoin. Pesha significa, yo sé que está mal, puedo aguantarme, no hay ningún problema, pero lo voy a hacer a propósito porque sé que Dios no quiere esto. Acá está, toma, mirá cómo lo hago. Eso se llama Pesha. El texto talmúdico dice, Afilu Poishe Israel. Incluso los pecadores más terribles, a propósito, para enojarlo a Dios nomás. Mlei mitzvot que riman, están llenos de mitzvot, como la granada está llena de semillitas. No quiere decir que la granada tenga 613 semillitas, no tiene, yo nunca las conté y dudo que tenga tantas. Pero la cuestión es que hay muchas semillitas en la granada. Bueno, de la misma manera, todo Yehudí, sin excepción, incluso Poishe Israel, el más pecador a propósito, Mlei mitzvot que está lleno de mitzvot, como el rimón, como la granada está llena de semillitas. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel tiene una porción en el mundo por venir. Dijimos que el mundo por venir, Tchias Amazing, resurrección de los muertos, depende de la observancia de mitzvot. Todo Israel tiene un montón de mitzvot, entonces todos tienen porción en el mundo por venir. Ahora, ¿todos estudian Torah? ¿Todos estudian con la misma profundidad? No. Por eso hay niveles en el Ganeiden. Unos más altos, otros más bajos, etcétera, de acuerdo a lo que estudiaron y de acuerdo al nivel de profundidad con lo que estudiaron, etcétera. Y podríamos decir, y esto que el Rebbe va a traer ahora, es, entre paréntesis, antes de seguir adelante, el Rebbe ya contestó, digamos, la pregunta. ¿Por qué en el Ganeiden hay condición? Y bueno, porque el Ganeiden es algo espiritual, depende de lo que estudiaste. Y en el mundo por venir todos tenemos mitzvos. Pero ahora el Rebbe va a profundizar en este asunto para entender realmente qué significa Tchias Amazing. Y a lo largo del resto del discurso el Rebbe lo va a profundizar y explicar más. Podríamos decir, entre paréntesis, cada vez que aparece en un Maimar, Yesh Loimar, podríamos decir, hay que saber que esto es un Hidush del Rebbe. Es una novedad que el Rebbe está introduciendo en adición, digamos, parado encima de todos los otros Rebbeim y Jajomim, etc. Yesh Loimar es el Rebbe. Entonces el Rebbe dice, ahora yo voy a agregar mi granito de arena. Si yo pudiese decir granito de arena, qué sé yo. Esta es la razón por la cual continúa la Mishnah diciendo, Ve'amech kulam tzadikim, tu pueblo son todos tzadikim, todos justos, le'olam irshu aretz, por siempre heredarán la tierra, etc. Así dice el Rebbe acá, etc. A propósito lo voy a leer así, a pesar de que podemos decir el resto del pasuk. Ok, más alto, podés decir el resto del pasuk, pero espera, paciencia. Por eso la Mishnah continúa con que tu pueblo son todos tzadikim. Podríamos decir, Yesh Loimar, podríamos decir que la intención de la Mishnah en decir esto no es solamente traer una prueba del hecho de que todo Israel tiene porción en el mundo por venir. No es solamente esto. Mirá, te lo pruebo. Kulam tzadikim, ay, qué lindo. No. Sino que la Mishnah está explicando por qué es así. ¿Por qué es que justamente Kol Israel Yesh Lahem Chelek Mamav? No es solamente una prueba de un versículo, sino que el versículo explica por qué es que todo Israel, todo el pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir. ¿Cuál es la explicación? Aquella persona que cumple mitzvahs se llama tzadik. Acá no estamos hablando de un tzadik, del Tanya, como el Tanya define un tzadik y un Beinoni, no estamos hablando de esto. Al revés. Basémonos en el primer perek de Tanya, en el primer capítulo de Tanya, donde el Alter Rebbe dice claramente, una persona que cumple mitzvahs se llama tzadik.
En el momento en que está cumpliendo una mitzvah es un tzadik. Está haciendo 100% la voluntad de Dios. Y en el momento que es una veira, una transgresión, es un raya, es un malvado, 100% está transgrediendo la voluntad de Dios. Entonces no nos metemos en la cuestión qué pasa en el corazón. Ok, el Tanya tiene toda su explicación, perfecto. Pero acá no estamos entrando en esa explicación. Una persona que cumple mitzvahs se llama un tzadik, porque todas las mitzvahs se llaman tzedaka, caridad, justicia. Y aquellas personas que cumplen una mitzvah que se llama tzedaka, ¿cómo llamamos a un tipo o una tipa, lo mismo, que hace algo que se llama tzedaka? Un tzadik. Una persona que hace tzedaka, un tzadik. Y por cuanto Ameich Kulam Tzadikim, tu pueblo son todos tzadikim. ¿Qué significa que tu pueblo son todos tzadikim? Como dijimos antes del Talmud, que todo Israel, incluso Poishim, incluso los pecadores más pecadores, etc., son aquellos que cumplen mitzvahs. Todos dijimos que cumplen, y están llenos de mitzvahs. No solamente cumplen algunas, sino que están llenos de mitzvahs. Entonces, ¿qué quiere decir llenos de mitzvahs? Acá el Rebbe trae una explicación muy interesante, que se puede entender de diferentes maneras. Es decir, que la mitzvah que cumplen llena toda su existencia. Uno puede cumplir una mitzvah como diciendo, bueno, esto es algo adicional a mi vida, no es mi vida. Mi vida es, yo qué sé, ver un partido de fútbol, jugar a la pelota, y además cumplo mitzvahs, porque soy un judío religioso, porque creo en Dios, qué sé yo, hay que hacer esto. Okay. No, melei mitzvah significa que la mitzvah llena tu vida. Tu vida es esa mitzvah que estás cumpliendo. Esa es la definición también jasídica de un pnimi, que está 100% metido en lo que está haciendo. Bueno, entonces, por cuanto todo Israel son tzadikim, ¿qué significa tzadikim? Todos nos portamos bien, alevay, ojalá, y un tzadik del Tanya, alevay es Beinoni, ojalá alguna vez un Beinoni, ojalá alguna vez un raya del Tanya, como dicen algunos en Farbrengen, no, sea como fuere, todos cumplimos mitzvahs. Y no solamente cumplimos mitzvahs y por eso somos tzadikim, porque las mitzvahs son tzedaka, sino que estamos llenos de mitzvahs, las mitzvahs llenan nuestra existencia, por lo tanto, le oilam irshu aretz, por siempre van a heredar la tierra. ¿Qué significa la tierra? La tierra es Eretz Haim, la tierra de la vida, que se refiere al mundo por venir. ¿Ok? Entonces la Mishnah nos trajo un versículo, no solamente para mostrarnos la prueba del versículo que heredamos el mundo por venir, sino por qué. Porque somos tzadikim, porque cumplimos mitzvahs. Entonces somos tzadikim porque las mitzvahs son tzedakah. Perfecto. Sin embargo, de acuerdo a esto, tenemos que entender, la Mishnah continúa trayendo el resto del versículo de Ishaya. Este es un versículo de Ishaya. ¿Qué dice el resto del versículo? Neitzer matoai, el brote de mi plantación, dice Dios sobre los Yehudim, maiseyad al-Ispael, la acción de mis manos en la cual yo me enorgullezco. Paréntesis, si Hashem se enorgullece de nosotros, de Yoda Inesh Benafshe, cada uno se conoce a sí mismo, etc., ¿cuánto más uno se puede enorgullecer de sus seres queridos, de sus hijos, de sus amigos, etcétera? Hashem se enorgullece de nosotros. Pero bueno, cerramos paréntesis. Entonces, ¿por qué? Pregunta el Rebbe, hay que entender por qué la Mishnah trae el final del versículo. Nosotros tenemos hoy la Mabo, mundo por venir. Ahora seguimos en el texto, pero nosotros tenemos mundo por venir porque somos tzadikim, porque cumplimos mitzvahs que son tzedakah. Ya está. Podrías terminar, a pesar de que el versículo sigue, el resto del versículo aparentemente no es necesario para explicar ni el hecho de que existe lo de la Mabo, el mundo por venir y que lo vamos a heredar, ni tampoco el hecho de por qué lo vamos a heredar. Ya está, cortar el versículo ahí, poner etcétera si querés, qué sé yo. Pero no es necesario el resto del versículo, no. La Mishnah cita todo el resto del versículo. El hecho de que Israel, el pueblo de Israel, somos Neitzer Matoa y somos la plantación, el brote de su plantación y la mano de sus acciones, de Hashem, esto es la esencia de lo que es un Yehudí, incluso antes de cumplir una mitzvah. No importa si cumple la mitzvah o no cumple la mitzvah. Obviamente importa, no hay que malinterpretar, hay que cumplir la palabra de Hashem, etc. Todo bien. Pero incluso antes de que la persona cumpla una mitzvah, ya es Neitzer Matoai, ya es el brote de la plantación de Dios. Un niño, una niña que ni siquiera están obligados en cumplir mitzvahs. Ellos no son el brote de la plantación de Dios, no son la acción de las manos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Y en la Mishnah que dice, Kol Israel yesh lahem chelek lamabo, la Mishnah que trae que todo Israel tiene porción en el mundo por venir,
incluye el final del versículo, Neitzer Matoi Maise Yodel Ispaer, que todo Yehudí es el brote de su plantación, la acción de las manos de Dios para enorgullecerse. De aquí suena que el hecho de que todo Israel, todo el pueblo de Israel tiene porción del mundo por venir, es también por sí mismos, por la virtud de ellos mismos. Dicho de otra manera, este es el final del segundo capítulo donde el Rebbe plantea la pregunta que va a dar lugar a todo el resto del Maimon. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿tenemos mundo por venir? Sí. ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque somos todos tzadikim. Hey, ¿cómo es eso que somos todos tzadikim? Claro, las mitzvahs son tzedek, tzedaka, somos todos tzadikim los que hacemos mitzvahs, estamos todos llenos de mitzvahs, hasta el nivel más elevado que llena nuestra vida. Punto. Ya está. Pero la Mishnah trae un paso más. Algo más. ¿Qué decía la Mishnah? Todos tienen porción en el mundo por venir. ¿Por qué? Vamos al final del versículo que la Mishnah misma está citando. Neitzer Matoi Maise Yodel Ispaer. ¿Sabes por qué tenemos porción en el mundo por venir? Que el mundo por venir es la resurrección de los muertos. ¿Sabes por qué? No por tzadikim, no por tzedaka. Esto es lo que la persona hace. Cumple mitzvahs. Pero esa no es la verdadera razón o lo más profundo de por qué tenemos todos porción en el mundo por venir. ¿Sabes cuál es la verdadera razón? Neitzer Matoi Maise Yodel Ispaer. El final del versículo. Que todo Yehudí es un brote de la plantación de Dios y es la acción de las manos de Dios. Por eso tenemos porción en el mundo por venir. En otras palabras, le voy a explicar que esa parte del versículo nos muestra qué es realmente el mundo por venir. ¿Qué se va a revelar ahí? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, la pregunta que el Rebbe plantea es, ¿para qué es necesario el final del versículo? ¿Qué agrega el final del versículo? Cuando ya lo sabemos, ya entendemos de la primera parte del versículo, leí la Mishu, perdón, veamos Kulam Tzadikim, que tu pueblo son todos Tzadikim, etc. De ahí ya entendemos que tenemos porción en el mundo por venir. ¿Qué agrega el final del versículo? ¿Para qué lo trae la Mishu? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Se entiende. Bien, avanzamos. Gimel. Podríamos decir, de vuelta, Yesh Loimar, otro Hidus del Rebbe, que en la revelación que va a ocurrir en la resurrección de los muertos, en la práctica hay dos asuntos. Por cuanto la Mishnah trae todo el versículo, y todo el versículo tiene básicamente dos asuntos, Ameskulan Tzadikim, Neitzer Matoi, tu pueblo son todos tzadikim, todos justos por las mitzvahs, el brote de la plantación de Hashem, quiere decir que hay dos asuntos en Tchias HaMeisim, no hay uno solo. Hay dos. Pensábamos hasta acá que había una sola cosa. Tchias HaMeisim, resurrección de los muertos. Hay dos asuntos. Uno, la recompensa por el trabajo, la boida de observancia de mitzvahs. Esto es Be'amech Kulam Tzadikim, ya dijimos varias veces, Tzadikim, Tzedaka, mitzvahs. Que esa proyección la generamos, digamos, cada Yehudi a través de cada mitzvah que cumplimos ahora en este mundo. No vemos la recompensa ahora, no vemos el resultado de esa mitzvah ahora, la vamos a ver en el mundo por venir, va a estar revelado. Y a través de esto vamos a elevarnos de nivel a nivel, paso a paso, y vamos a poder entender el segundo asunto que va a ocurrir en la resurrección de los muertos. Se va a revelar la virtud de todo Yehudi por el hecho de ser un Yehudi. En hebreo es perdón, mitzad atzmam. La virtud de cada Yehudi por lo que es. Más allá de lo que hizo o no hizo, más allá de lo que hace o no hace, etc. ¿Qué es un Yehudi? Una pregunta, pero sí. Entonces, ¿está el estudio de la Torá? Eso que Neiden. De la mañana terminamos diciendo en Betalmud Torah Keneged Kulam, después de decir sí. todo eso. Sí. O sea, como que acá habla de mitzvahs y de todo Yehudi, y el estudio de Torah, digamos, como que es solo para la Neyome. El texto que el Rebbe dijo antes es Be'ikar. Principalmente tiene que ver con la Neyama. No quiere decir que solamente tiene que ver con la Neyama. Principalmente el estudio de Torah tiene que ver con la Neyama. Hay dos Mishnayes en Pirkei Avos que son básicamente contradictorias. Por un lado, la Mishnah dice: es mejor un instante de chuva, arrepentimiento, como sea que uno lo quiera traducir, no pasa nada,
y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Sí, esa Eso es Mishnah una es Mishnah. inentendible. Y después dice, pero el minuto, Y no después sé viene qué, la sí que Mishnah y no, nunca dice, la pude Yafe, entender. Shajas, Bekorias Ruach, Boilama Bo, Mikol Hay Olamazeh, o No, algo así, no, no no recuerdo exacto. entiendo, leí miles de explicaciones, pero no entiendo esa Mishnah. Bien, Porque entonces después la dice que traducción, no, que en lo realidad mejor, no. ¿eh? Después dice que no, que en realidad el suspiro de ese minuto, o sea, pero el minuto después en el mundo por venir, la tengo muy fresca porque nunca, digamos, son dos frases contradictorias y no se Exacto, entiende al ok, final esto es a lo que qué quiero va. explicar. Exacto. Y esto es la respuesta a tu pregunta, sí, humildemente, me parece a mí. Entonces la segunda Mishnah dice mejor un instante de placer, koiras ruach, placer en el mundo por venir, que toda la vida en este mundo, no olvidaste. Entonces es contradictorio. Entonces el mundo por venir es mejor o peor que acá. ¿Dónde tengo que estar? La primera Mishnah dice estar acá abajo, la segunda Mishnah dice estar ahí arriba. Y entonces la respuesta es que hay que ser precisos en qué significa, qué es lo que pasa acá abajo y qué es lo que pasa ahí arriba. Lo que pasa ahí arriba, vamos a empezar por ahí porque es más fácil. Nuestros sabios dicen que los tzadikim están en el Gan Eden, yoishvim benenim miziva shechina. Están sentados ahí disfrutando de un rayo de la presencia de Dios. En otras palabras, ¿qué es el Gan Eden, el paraíso Idishe? ¿Qué es nuestro paraíso? ¿Qué es lo que los Jajomim y el Rambam trae esto también? Toda su vida desean y deseamos todos el mundo por venir y la revelación de Hashem. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a haber ahí? Pues lo que va a haber ahí es percibir a Dios. Eso es, entender a Dios. ¿Qué significa? No sé, no me pregunten a mí, yo no estoy ahí, no lo sé. Pero esto es lo que está escrito, percibir a Dios. Ziva Shechina, un rayo de la presencia de Dios. Entonces, en términos de captar qué es lo que ves, Ganeiden, ¿qué va a estar acá abajo? Yo no veo nada acá abajo, veo el mundo material, mundo oscuro, oscuridad doble redoblada. Esto es lo que vemos acá. Y de vez en cuando alguna chispa de algún milagro que hace un tzadik. Ok, esto es el Gilo y el Ocus. Esta es la revelación divina que tenemos aquí abajo. El Alter Rebbe lo dice en el Tanya también, y quieres a Koidesh, quieres a Chuba, perdón. Que esto es lo que significa Gilo y el Ocus. Los milagros y de tzadikim. Hoy soy su Moisés tzadikim. Así dice el Alter Rebbe. Los milagros y maravillas de tzadikim. Pero entonces, si vos estás hablando de la revelación divina, mundo por venir. Yafe, Sha'ajas, de Koiras Ruach, mejor un instante de placer, Koiras Ruach. ¿De placer de qué? ¿Placer de comer chocolate? No. Placer de percibir a Dios. El verdadero placer. Eso en el Gan Eden. Es mejor un instante de eso en el Gan Eden que toda la vida en el mundo por venir. En este mundo, perdón. En este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo no percibimos a Dios. Por el otro lado, ahora vamos a la primera Mishnah. Es mejor un instante de chuma y siento más mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones mixtas en este mundo que toda la vida del mundo por venir. ¿Por qué? Porque en este mundo es donde realmente podemos crecer. El Rebbe le va a tocar este asunto tangencialmente más adelante, pero en este mundo donde realmente podemos crecer en forma infinita. En el mundo por venir el crecimiento es limitado, nivel tras nivel. En este mundo con una mitzvah podés crecer en forma dilu, saltearte infinitos pasos, cosa que no podrías hacer en el mundo por venir. Entonces, si yo quiero crecer, ¿dónde tenés que estar? Acá abajo, en este mundo cumpliendo mitzvahs. Más allá de que esa es la intención divina, de una morada aquí abajo, etc. ¿Vos querés percibir a Dios? En el mundo por venir. Entonces depende de qué aspecto estamos observando, es mejor estar acá abajo o estar allá arriba. Si no es que las Mishnayos son contradictorias. Están hablando de dos cosas diferentes. Una está hablando de tu capacidad de crecimiento en el mundo por venir incluso, porque las mitzvahs que hiciste acá, como vamos a estudiar, estamos estudiando, la recompensa está en Trias Amazing, y es impresionante lo que ocurrió en Trias Amazing, la revelación de la esencia misma de lo que es un Yehudi, eso se logra a través de mitzvot. Pero vos querés percibir, querés ver a Dios, disfrutar de Dios, eso es el Gan Eden. Eso es el Gan Eden. Entonces, llevando eso a la pregunta original, digamos, ¿y la toira? ¿Y qué pasa con la toira? Me hablas de mitzvahs y mitzvahs, ¿y la toira? ¿Para el neshome nada más? Ok, Beikal principalmente la toira es para la neshome, es verdad, esto es lo que dice el rey acá. Cuando uno estudia toira, uno está abiertamente, claramente hablando de Dios, percibiendo, sea lo que fuera que entendemos,
a Dios, y esto es una de las virtudes de Hasides por sobre otras partes de la Toira, que habla sobre Dios, y estamos constantemente conscientes de Dios. Estamos hablando de esto, Toira, Mitzvah, Dios, etc. Ganeiden, Giluim, revelación. Otras partes de la Toira no es tan clara. Abrís una página del Talmud, después estar discutiendo 3-4 horas y ni siquiera dijiste Dios. ¿Dios? Ah, sí, es verdad, estábamos hablando de una mitzvah. Entonces son diferentes formas de estudiar la Toira. Pero al fin y al cabo, en la Toira, por así decir, Dios está revelado. En una mitzvah, Dios no está tan revelado. Porque la mitzvah, al fin y al cabo, termina siendo algo material, algo físico. La persona se puso tefilin, se puso los tzitzis. Está bien, lo hace porque Dios dice. Nadie se pondría un tefilin si no estuviese escrito en la Toira. ¿Qué haces con una cosa negra en la cabeza? ¿Qué es eso? O sea, es rarísimo. Ah, la Toira dice porque Dios quiere esto, ok, lo hacemos, y lo hacemos con simja, con alegría, etc. Pero si no fuese porque Dios lo dice, no tiene mucho sentido. Ahí nos vemos claramente revelado a Dios. En la Toira sí. Entonces, volviendo a la cuestión, el mundo por venir, ¿por cuánto va a ser cuerpo más alma? Tiene que ver con mitzvahs. Tiene que ver con lo físico, lo material, cumplir la mitzvah. En el Gan Eden, por cuanto es una cuestión más espiritual, tiene que ver con Toira, que ahí es una cuestión más espiritual, en donde percibimos en el Gan Eden la presencia de Dios, pues en la Toira también percibís más la presencia de Dios que en una mitzvah. Aún así, la revelación divina que va a ocurrir al final, digamos, de todo el proceso, ya dijimos que eran varios, este mundo, el Gan Eden, Yemois HaMashiach, Tchias HaMeisim, son 4 niveles. Obviamente la revelación más profunda va a ser en el último nivel. En el último nivel. Pero esa revelación va a ser tan profunda que va a permear incluso el mundo material. Por eso es cuerpo más alma. Y en el Gan Eden, por el otro lado, hay mucha revelación, buenísimo, pero no es el mismo tipo de revelación. Es una revelación que se llama Ziva Shechina, un rayo de la presencia de Dios. En la esencia no es un rayo nada más de la presencia de Dios. Y en Tchias HaMeisim es Dios mismo, Él, su esencia. Su esencia. Y esto es lo que el Rebbe trae acá, que es lo que se va a revelar justamente en Tchias HaMeisim, en la resurrección de los muertos. La virtud de Israel Mitzad Atzman. Cada Yehudí por lo que somos realmente. ¿Qué somos? Neitzer Matoa Maíz y Yadris Poer. Somos el brote de su plantación, la acción de sus manos, que Dios se enorgullece con esto, que esto es muy superior a la proyección que existe a través de la observancia de mitzvahs también. El Rebbe, con esto, no terminamos obviamente, pero el Rebbe con esto explicó que hay 2 partes en Tchias HaMeisim. No es una sola cosa. Las 2 partes son, bueno, la revelación divina por las mitzvahs que la persona cumplió, Kol Israel, todo Yehudí, está lleno de mitzvahs, etcétera, etcétera. Esto es Tchias HaMeisim, resurrección de los muertos. Buenísimo. ¿Sabes qué? Hay algo más. Por cuanto la Mishnah trae también el final del versículo de Ishaya, Neitzer Matoai, el brote de mi plantación, etcétera. ¿Qué te enseña ese versículo? Que hay algo más en Tchias HaMeisim. Hay una revelación superior todavía a la de la observancia de mitzvahs. ¿Cuál es la revelación? La esencia del Yehudí. La esencia del Yehudí por sí mismo. ¿Qué es el Yehudí? Que el Rebbe lo va a traer hacia el final, pero esto es lo que se va a revelar en adición, y eso es lo que nos enseña la última parte del versículo que la Mishnah trae. ¿Se entiende que no son contradictorias las 2 Mishnayos en Pirkei Avot? Sí, sí, ahí se entendió perfecto. Y podríamos agregar que el Ikar Hidush, la principal novedad y virtud de Tchias HaMeisim, es justamente la segunda parte, que ahí se va a revelar la esencia, la virtud esencial de todo Yehudí. Porque ahí uno podría discutir, bueno, ok, ¿qué es superior? La revelación de la observancia de mitzvahs de todo Yehudí, que Kol Israel, todos lo hacen, etcétera, o la esencia del Yehudí. Bueno, entonces el Rebbe trae, podríamos agregar que justamente esta segunda porción del versículo, el brote de mi plantación, etcétera, la esencia de todo Yehudí, esto es superior a la revelación divina que va a ocurrir en la resurrección de los muertos a través de las mitzvahs que hicimos. ¿Por qué? El Rebbe explica. La revelación de la proyección hecha a través de cada mitzvah que hicimos, esto va a ocurrir también en Yemois HaMashiach, en los días de Mashiach, que es una etapa previa a Tchias HaMeisim. Como está explicado en el Tanya,
que a través de nuestras acciones y nuestra avoid de trabajo, hoy en día, proyectamos la luz infinita de Dios aquí abajo, y la revelación de esa proyección va a ser en Yemois HaMashiach y en Tchias HaMeisim. Solo que en Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos, también va a haber una revelación superior de esas mitzvahs que hicimos. Pero el Ikar Hidush, la novedad principal y virtud principal de Tchias HaMeisim, no es lo de las mitzvahs. Es que se va a revelar la raíz de Israel, como estamos enraizados en la esencia misma de Dios. En otras palabras, nosotros pensamos que eran 4 niveles de revelación divina. Este mundo, Gan Eden, Yemois HaMashiach, Tchias HaMeisim. El Rebbe nos abrió los ojos, por así decir, nos dijo, hay otra cosa más. En Tchias HaMeisim hay 2 niveles. Entonces tenés este mundo, Gan Eden, Yemois HaMashiach, y parte A de Tchias HaMeisim, parte B de Tchias HaMeisim. En la parte A se revela en forma superior aquello que ya se reveló en los días de Moshiach, es decir, la recompensa de las mitzvahs, y en la parte B se revela la esencia de cada Yehudi. Y podríamos decir, Shloimeh, el Rebbe continúa dando sus hidushim, novedades, que aquello que está escrito en muchas explicaciones hasídicas, que Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos, es o será una revelación de la proyección de mitzvahs. Acá el Rebbe dijo, bueno, pero pará, hay una segunda etapa que va a ser la revelación de la esencia del Yehudi, pero en todos lados está escrito que va a ser la revelación de las mitzvahs, Tchias HaMeisim. ¿Por qué está escrito así en todos lados, cuando en realidad hay un nivel superior? Porque en esos discursos, en esos lugares en donde se dice que la virtud de Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos, es mitzvahs, la revelación de las mitzvot que hicimos, ahí se está hablando de la recompensa al Yehudi que va a ocurrir en el mundo por venir, por toda su avoida, por todo su servicio a Dios, en el estudio de Toira y las mitzvahs que hizo en este mundo. De eso se está hablando. Pero la plenitud de la recompensa es que y la plenitud de la recompensa es, ¿cuál es? ¿En qué consiste esa recompensa que va a ocurrir? Que va a iluminar en ellos, en cada Yehudi, la proyección que proyectaron a través de observancia de Toira y mitzvahs. Entonces, si estamos hablando de recompensa, ¿qué significa recompensa? Bueno, yo hice un trabajo y me corresponde una recompensa. Un regalo no se llama recompensa. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo? Durante toda mi vida estudié Toira, durante toda mi vida cumplí mitzvahs, alevay, ojalá, esto es mi trabajo. ¿Qué me corresponde? En Tchias HaMeisim vas a tener la revelación divina que juntaste. Cada mitzvah, como es también Pirkei Avos, es una pruta, es un centavo, vamos juntando mitzvahs. ¿Ok? Juntaste mitzvahs en la pushka, en la alcancía, viene Tchias HaMeisim, acá está todo el ahorro que tenés. Perfecto. Entonces, por cuanto se habla de recompensa, la recompensa está directamente relacionada con lo que hiciste. Toira y mitzvahs. Por lo tanto, está explicado en esos discursos hasídicos que el Rebbe citó anteriormente, que la recompensa de las almas es en el Gan Eden. ¿Por qué? Porque captan ahí la presencia de Dios en relación a la Toira que estudiaron en este mundo, como ya explicamos varias veces. La Toira es la sabiduría de Dios, que se llama, en Kabbalah, en Hasidus, Ora Memale Kolanmi. El Rebbe va a explicar esto más adelante. Es la luz que llena los mundos. Ahora vamos a continuar y después explico un poquito mejor. Y la recompensa de Tchias HaMeisim, de la resurrección de los muertos, es que entonces nuestros ojos van a ver la revelación de la divinidad infinita de Dios, valga la redundancia, que se proyectó a través de cada mitzvah. Es decir, la voluntad divina que trasciende la sabiduría divina que es la Toira, o sea, una cosa que en Hasidus Kabbalah se llama Soivet Kolam, como Dios trasciende los mundos. Vamos a hacer 2 líneas más y después vuelvo. Esto es lo que está traído en montones de discursos hasídicos. Mira, Toira es como Dios llena el mundo, esto es el Gan Eden. Mitzvahs es como Dios trasciende el mundo, esto es Tchias HaMeisim, resurrección de los muertos. Y como recompensa de lo que vos ya hiciste antes. Sin embargo, todo esto, la recompensa por la avoida que uno hizo, de vuelta, en el sentido más claro de recompensa es, hay un trabajo, hay un pago. Pero el hidush principal, la novedad principal y la virtud principal que va a ocurrir en el mundo por venir es la revelación de la esencia misma de todo Yehudi. De vuelta, Neitzer mató y Maíz y Yod Dispoe, que es el brote de su plantación, de la plantación de Hashem, de mi plantación, lo que sea, la acción de mis manos que me regullejo. Esto no es una avoida, esto no es algo que hicimos.
Esto es algo que somos. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué Dios lo puso así? Él es el dueño de su mundo, el que creó el mundo, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Tchias Amazing? Bueno, van a ocurrir dos cosas en dos niveles, digamos. Por un lado, hay una boida, hubo un trabajo, toma, acá tenés la paga de tu trabajo en Toiro, en Ganeiden, mitzvahs, en mundo por venir. Tchias Amazing. Pero por el otro lado hay algo superior. Eso superior es qué sos, no lo que hiciste, lo que sos. Esto es el nivel más elevado que hay, porque está directamente relacionado con Atzmus, con la esencia misma de Dios, como el Rebbe dijo al final del párrafo anterior. Bekitsur, en resumen, ¿qué significa Memale Kolalmin y Soibev Kolalmin? Muy, muy resumido, por lo menos, para entender lo que el Rebbe está planteando acá. La idea es así. Hay una energía divina que llena el mundo de acuerdo a cómo el mundo es capaz de soportar esa energía divina. En la Neshom, en el alma, en su relación con el cuerpo, tenemos la capacidad de ver, se revela en el ojo, la capacidad de oír en el oído, y así sucesivamente, la de andar en las piernas, etcétera, etcétera. La pierna no ve. ¿Por qué la pierna no ve? Porque físicamente no está armada para poder observar, y el ojo no puede caminar, porque físicamente no está armado para poder caminar. Entonces, de acuerdo a su capacidad, el ojo para ver, etcétera, proyectan de la neshama del alma la energía específica necesaria para ver, en el ojo para caminar, en la pierna y así sucesivamente. Eso se llama Memale Kolami, cómo Dios llena el mundo, una energía divina que se revela de acuerdo a la capacidad del mundo de ver, de captar, de entender esa presencia divina. En las palabras de Rebbe, Toiro es Jochmasoy. La Toiro es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa sabiduría? Pues algo captable, más allá de que la sabiduría de Dios no se puede captar, pero la Toiro aquí abajo es captable efectivamente. Quizás no entendemos toda la profundidad. Aruja Meretzmida es más larga que la tierra, más profunda que el mar, etcétera. Okay, pero algo captamos, estamos estudiando y entendemos. Todo el asunto de Hasidus también, etcétera. Es algo captable. La Toira es algo que podemos sentarnos y entenderlo, leerlo y entenderlo. Entonces esto está directamente relacionado con Memale Koladmi, como Dios llena el mundo, y esto es lo que se ve en Gan Eden. Tzadikim, Yoshvim, sentados disfrutando de la presencia de Dios. ¿Qué significa disfrutando? Que lo pueden captar. Si vos escuchás una clase de quien sea, y la clase fue tan profunda, tan compleja, que no entendiste nada, no disfrutaste de la clase. Puede ser que estuviste ahí por respeto, etcétera, pero ¿disfrutaste de la clase? No, la verdad que fue un sufrimiento. No entendí nada. Entonces, cuando uno entiende, uno disfruta. Oh, y dijo esto, dijo lo otro, y lo disfruté. Esto es Jochmaso y esto es Toiro. Esto es Gan Eden. Por el otro lado, mitzvahs es algo que trasciende a la persona, es algo que involucra el cuerpo entero y es la voluntad de Dios cada mitzvah. Dios quiere esto. No me importa si lo entendés. Esto es lo que Dios quiere. Rotzen. Rotzen, la voluntad es una fuerza en el alma, visto en el alma, que trasciende a todo el cuerpo y toma todo el cuerpo por igual. El ejemplo clásico traído de Hasides, que es para estudiarlo quizás más en profundidad, es que en cuanto uno quiere mover la pierna, uno mueve la pierna. Y esto muestra cómo la voluntad se expresa en todo el cuerpo a la vez. Sabemos que hay impulsos eléctricos y que no es inmediato. Ok, esto lo podemos discutir en otro momento. El mayor, el ejemplo, sirve igual. Para entender que Rotzen Hashem, la voluntad de Hashem se revela en todo el mundo por igual. No tiene un cli, un recipiente como el ojo para ver. No, la voluntad está en todos lados. En el ojo, en la pierna, y todas al mismo tiempo. Y en la misma cantidad, digamos, y la misma revelación de voluntad en todas las partes del cuerpo. Esto se llama Soiber Kolam, como Dios trasciende los mundos, y de vuelta, las mitzvahs, o sea, la voluntad de Dios, trascienden a la persona, están relacionados con Soiber Kolam. Por eso se llaman levushim también, vestimenta las mitzvahs, como la ropa que trasciende a la persona, las mitzvahs trascienden, están y toman a la persona por completo, están por encima de la persona. Esto es, de vuelta, Gan Eden y Tchias Amazing. El Hidush, la novedad del Rebbe es que el verdadero asunto de Tchias Amazing, la verdadera novedad de Tchias Amazing es Neitzer Matoi Maisiyad del Ispoel. Es el final del versículo que la Mishnah trae, que es la esencia de lo que es cada Yehudí. Esto es el verdadero asunto de Gan Eden. El resto del Maimar, que no es tan largo, es para explicar justamente esto. ¿Qué es esto que dijimos? Los diferentes niveles, hoy la Maze, este mundo, el Gan Eden y el Moisés Mashiach, el paraíso, los días de Mashiach, Tchias Amazing y los dos niveles de resurrección de los muertos, o la revelación de la recompensa de las mitzvot, o la esencia misma de un Yehudí. ¿Preguntas, dudas?
Buenísimo. No, no. Nada más una pregunta, si después de este podríamos, para preparación de Gimel Tammuz, agarrar algún Maimer, no sé cuál, o sea, Algo que tenga que ver con Gimel Tammuz. claro, más que nada Sí, sí. con lo que el Rebe dijo de su papá, digamos, de su suegro, digamos, de lo que tenemos, no sé bien qué Ok, se estudia en Gimel Tammuz, vale, pero vale, sí, me parece bien, me parece bien. Hay un bueno, Maimer pues, famoso, lo que pasa es que es un Maimer largo, largo, Beata Tetzabe. Es el último Maimer que el Rebbe dio para distribuir. Es un Maimer largo. Podemos estudiarlo, yo no tengo ningún problema, pero sí, es un Maimer largo. Sobre, que se estudia específicamente en Gimel Tammuz. bueno, estaría bueno. Bien, me Sí. parece bien. Sí, sí. Bueno, gracias, Raúl. Muy bien, gente. Nos Chau, vemos. chau. Muchas veces.